Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Seguimos hablando acerca del imperio de Grecia y esta es la parte número 40. Pero a Prometeo no le dieron nada y lloró, formando con sus lágrimas barro, y así formó la humanidad. Según la mitología, otra pregunta era, ¿por qué existía tanta enfermedad en el mundo? Y traían otro mito para responder. La pregunta en la mitología: había una mujer llamada Pandora. Después de ser creada por el dios mitológico Hefesto de Zeus, el dios del Olimpo, del cual querían vengarse de Prometeo por haberse robado el fuego, supuestamente Prometeo vio a los hombres en oscuridad y comiendo sus alimentos crudos, y Prometeo les prometió darles el fuego, pero para eso debía robárselo de la presencia de Zeus, y no se lo dio cuando se lo pidió. Zeus quedó muy dolido y buscaba la venganza, y cuenta la historia en que Prometeo fue amarrado en un risco en el abismo de un acantilado, donde un ave como águila todos los días se comía su hígado, pero al otro día estaba renovado, etc. Lo cierto es que Prometeo, y como Zeus quería vengarse, le envió con la mujer llamada Pandora, la envió para que se casara con el hermano de Prometeo llamado Epimeteo, y le entregaron una caja con unos dones como regalos. Entre esos regalos los dioses colocaron la maldad, la furia, el odio, la venganza, la muerte, y dentro de esa caja, según cuentan, en ese entonces los hombres eran inmortales, no conocían la muerte. Sucedió que Pandora le llevó la caja a Epimeteo, su esposo, pero le dijo que no se podía abrir la caja. En ese momento Epimeteo entendió y tomó la caja y la guardó. Sucedió que Pandora tenía mucha curiosidad. Pasado el tiempo, empezó a maquinar del cómo destapar esa caja. Esperó el momento en que su esposo Epimeteo no estuviese y abrió la caja. Al hacerlo, dizque salió la maldad y todos los males del mundo dizque salieron por la imprudencia de una mujer llamada Pandora. Se dice que lo único que quedó en esa caja, porque ella cerró la caja, fue la esperanza. Por eso se dice en la mitología en que en medio de las dificultades y los reveses de la vida, lo único que se pierde es la esperanza. En la mitología con esto le respondían al que tenía la inquietud del por qué existía la maldad, por qué venía de un acto mitológico, por una mujer llamada Pandora que abrió una caja sabiendo en que los dioses habían dicho que no se podía abrir. Además, cuando alguien preguntaba por la muerte y por el destino de los muertos, siendo un tema muy reiterativo en la Biblia, de hecho, en el mensaje del Evangelio que Pablo exponía cuando se enfrenta en Atenas a los epicúreos que no creían en la resurrección, sobre la pregunta de los muertos sobre su destino, se le respondía con una base de la mitología donde los muertos eran llevados o recogidos por Caronte, el barquero, llevados a través del río que antecedía al Hades, el cual era el lugar de los muertos, y también llevado a Hades, el dios del inframundo, el cual ya lo vimos en la mitología. Según la mitología, Hades es un lugar donde son juzgados los muertos. Si recordamos del perro Cerbero, conocido en la mitología como Cancerbero, siendo la mascota de Hades, cuando eran condenados, cuando eran malos, recordando en que las furias eran unas ninfas que los torturaban a los malos, y los buenos, según la mitología, eran llevados a otro lugar que vemos acá, en que todo resuelto con bases mitológicas. Lo que se preguntaba en la filosofía griega se respondía por la mitología griega. Sin embargo, con el pasar del tiempo, aunque los mitos de alguna manera le daban respuesta a quien tenía la inquietud, pero tenían un sesgo fantasioso, es decir, no necesitaban ser muy inteligente o muy capacitado para entender que las cosas eran como llenas de fantasías, de cosas surreales, paranormales, fueran de lo normal, como para creer en que habían ninfas, dioses y que todo estaba manejado por ellos.
porque era la respuesta que tenían, pero sin embargo empezaron a dudar con el paso del tiempo. Surgieron unos pensadores, quienes reflexionaban sobre los argumentos existentes, porque no encajaban con el análisis en las experiencias. Estos pensadores que posteriormente fueron llamados filósofos, y estas ideas que posteriormente fueron llamadas filosofías, llegaban a la conclusión que estos solo eran argumentos fantasiosos y falsos, es decir, mentiras. Estos pensadores con el tiempo comenzaron por sus pensamientos filosóficos, comenzaron a hacer un análisis crítico, es decir, concluían, no me cuadra lo dicho respaldado por un mito, que no encaja en la realidad de las cosas. Entonces pensaron en tratar de buscar la solución. La filosofía da respuesta a las incógnitas, a las preguntas, a los inconvenientes de la vida, a través del análisis crítico de las circunstancias para pensar e imaginarse las cosas. Esto hizo a la filosofía, desde luego, al oficio y la ocupación del filósofo. De esos análisis críticos salieron dos cosas: la filosofía, la cual hoy se vende como una ciencia, y el filósofo, o supuestamente el científico, el que piensa e idea las teorías filosóficas. Conclusión: un filósofo es un pensador, alguien que imagina los argumentos para dar sentido a la existencia. Surgen entonces con el tiempo diversas corrientes filosóficas y diferentes filósofos, pero obviamente no estaban de acuerdo. Así encontramos el platonismo, el aristotelismo, el escepticismo, el epicureísmo, entre otras y otras corrientes filosóficas, y unos y otros filósofos que obviamente interactuaron con los siervos de Dios y con el mensaje del reino. Empezó a tener afluencia y empezó a contaminar el mensaje del reino, porque muchos que habían sido y creído de la corriente de las filosofías se convirtieron al cristianismo. Es lo mismo como cuando muchos judíos seguían la ley de Moisés, creyeron en el evangelio y posteriormente, como cabeza para Pablo, porque aunque se convirtieron al evangelio y recibieron a Cristo, entendieron y recibieron el mensaje con el conocimiento, pero neciamente, como lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, comenzaron a introducir dentro de la congregación principios de la ley, haciendo una amalgama, una mezcolanza, y pasó lo mismo con las corrientes filosóficas. Muchas personas y muchos creyentes que antes habían sido seguidores de epicúreos, seguidores de los estoicos, de otros, los cuales empezaron a introducir dentro de la iglesia esos conceptos, tergiversando unas cosas que Pablo dijo, siendo importante en este estudio, y es que Pablo utilizó algunas cosas. Al Pablo decirlas, obviamente, a los que tenían corrientes filosóficas y no tenían la conversión genuina, empezaron a confundir lo uno con lo otro, haciendo una mezcolanza. El evangelio, como en la mitología, innegablemente se contaminó, contaminación que dio inicio a la apostasía, y como sabemos por la palabra de Dios y por lo que estamos estudiando, va a continuar hasta la venida del Señor. Siendo así, a través de este estudio, que es la filosofía, vamos a entender del por qué las congregaciones cristianas, como las de hoy en día, tienen un sesgo y una perfilación hacia las bases filosóficas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.